En esta sesión vamos a continuar abordando la problemática cuestión del gusto estético y que ya iniciamos comentando el discurso introductorio a la obra de Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, y publicado, como dijimos, por primera vez en 1756. En esta segunda sesión vamos a hablar de otro autor, David Hume, pensador nacido en Edimburgo, Escocia, en 1711, y sin duda alguna una de las figuras más importantes de la Ilustración europea. Habitualmente se considera la obra filosófica de Hume sucesora de la de Berkeley y de Locke, y bueno, se ha comentado muchas veces su figura como la del pensador que llevó a su culminación el llamado empirismo inglés. En sesiones posteriores veremos también cómo influyó Hume muy decisivamente a algunos de los máximos pensadores de la filosofía alemana, sobre todo a Kant. En esta sesión, centrada en las cuestiones del gusto y del juicio estético, vamos a aproximarnos en primer lugar a uno de sus escritos, incluidos en la publicación titulada Four Dissertations, publicada en Londres en 1757, cuando Hume contaba con 46 años de edad. Este escrito es el titulado Of the Standard of Taste, traducido habitualmente como Sobre la norma del gusto, y que, como su título indica, es un texto en el que Hume se va a preguntar si es posible o no obtener una norma del gusto, es decir, si es posible llegar a enunciar una regla aplicable a ese lábil y escurridizo concepto que es el gusto, abordando así la siguiente cuestión. ¿Existen principios del gusto que sean universales? Hume entra, aquí a teorizar sobre el gusto, campo que contaba ya por entonces y, como ya comenté en la presentación dedicada a Burke, con un nutrido número de ensayos, entre los que destacaría el titulado Razón del gusto, del español Benito Jerónimo Feijó, incluido en el volumen sexto de su Teatro Crítico Universal, publicado en 1734, o entre otros el texto de Voltaire, titulado El Templo del Gusto, de 1733. Regresando al texto de Hume, vemos que ya en las primeras páginas nos avisa de que existe una concepción filosófica que elimina, dice, todas las esperanzas de éxito en tal intento y representa la imposibilidad de obtener nunca una norma de gusto. Para esta concepción filosófica, todo sentimiento sería correcto, porque el sentimiento no tiene referencia a algo que está fuera de sí, es decir, porque no tiene referencia a ninguna cuestión de hecho, digamos. Bajo este enfoque, por tanto, sería inútil, evidentemente, discutir sobre gustos, pues en última instancia todos los juicios de gusto serían igualmente válidos, al no tener, repito, ninguna referencia o al no poderse establecer ninguna referencia a cuestión de hecho alguna. Y esto es algo que Hume no le convence en absoluto. Pues si bien la afirmación de que es inútil discutir sobre gustos sería, nos dice Hume, algo comúnmente aceptado, para Hume también habría una especie de sentido común que se opondría claramente a esta afirmación. Y para defender este punto, Hume propone algunos ejemplos, comparando entre sí la obra de algunos literatos. Así escribe Hume: si alguien afirma que existe una igualdad de ingenio y elegancia entre Ogilvy y Milton, hay que puntualizar, es uno de los escritores favoritos de Hume, o entre Bunyan y Addison, añade Hume, pensaríamos que ese individuo defiende una extravagancia no menor que si sostuviese que la madriguera de un topo es tan alta como el pico del Tenerife, o un estanque, nos dice Hume, tan extenso como el océano. Y aunque, continúa Hume escribiendo, puedan encontrarse personas que prefieran los primeros autores, nadie presta atención a tales gustos, y sin ningún escrúpulo mantenemos que esos presuntos críticos son absurdos y ridículos. Por tanto, en estos casos, evidentemente no podría ser aceptado el principio de la igualdad natural de gustos, pues no sería para Hume admisible decir que John Bunyan es mejor que Joseph Addison o que la literatura de Ogilvy es mejor que la de Milton.
Por tanto, si para el filósofo escocés no todos los juicios de gusto son igualmente válidos, no podremos dejar de preguntarnos ahora en qué se basa él para hacer esta afirmación y, en última instancia, en qué consisten las reglas del arte, es decir, en qué podríamos basarnos para enjuiciar y valorar diferentes obras y diferentes artistas. Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que en el pensamiento de Hume todas las reglas del arte, todas las reglas generales del arte, nos dice, se encuentran solo en la experiencia y en la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana. Por tanto, las reglas generales de la belleza se derivarían de la observación de lo que nos agrada o desagrada cuando esas cosas, apostilla Hume, se presentan aisladas y en un alto grado. Queda implícito en esta argumentación, pues, que para Hume los principios del gusto vendrían a ser casi, si no exactamente, los mismos en todos los hombres. Por tanto, Hume está abogando por el reconocimiento de la universalidad de los principios del gusto, como ya comentamos también, presente en el pensamiento de Edmund Burke. Y si las reglas de composición, es decir, las reglas del arte, las reglas de lo bello, si queremos, solo podrían derivarse de la experiencia, de la observación de lo que nos agrada o de lo que nos desagrada, no podríamos pensar en ningún caso que esas reglas pudieran estar, desde luego, fijadas por razonamientos a priori, ni que pudieran considerarse, digamos, como conclusiones abstractas del entendimiento a partir de la comparación de tendencias o relaciones de ideas que fuesen fijas o inmutables, al contrario, evidentemente, de lo defendido por las estéticas racionalistas. Para Hume, por tanto, nos dice, parece que en medio de toda la variedad y capricho del gusto hay ciertos principios generales de aprobación o censura, cuya influencia pueden distinguir unos ojos cuidadosos en todas las operaciones de la mente. Algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y otras para desagradar, y si fracasan en producir su efecto en algún caso particular, es a causa de algún defecto aparente o imperfección del organismo. Recordemos nuevamente que Hume considera que los principios del gusto son universales y que son casi, si no exactamente, decía, los mismos en todos los hombres. Pero si las reglas generales del arte pueden ser encontradas en la experiencia y en la observación de los sentimientos comunes de la naturaleza humana, claro, podemos preguntarnos, ¿y cómo es que en muchas ocasiones no hay coincidencia en los juicios de gusto? ¿No? ¿Cómo podríamos explicarnos que no haya uniformidad de sentimientos en relación a las mismas formas? ¿Cómo es posible la diferencia de juicios de gusto cuando varias personas contemplan, por ejemplo, una misma obra de arte, si en teoría los principios de la belleza son universales, si en teoría son los mismos en todas las personas? ¿En qué podemos, por tanto, basarnos para afirmar que el juicio de gusto de un hombre es preferible al de otro si los principios de lo bello son universales? Pues bien, la explicación que nos daría Hume de todas estas preguntas es más o menos la siguiente. Dice, las emociones más refinadas de la mente son de una naturaleza tan tierna y delicada que el menor impedimento exterior las perturba y altera. Por tanto, para poder valorar la belleza de un objeto, nos advierte que tendríamos que escoger con cuidado, dice, el tiempo y el lugar apropiados y poner la imaginación en una situación y en una disposición adecuadas. Así pues, una perfecta serenidad mental, nos dice, y una atención apropiada al objeto serían condiciones esenciales para que nuestra experiencia no sea engañosa y podamos así juzgar adecuadamente la belleza. Si no nos hallamos en ese estado, digamos, de serenidad, ni ponemos la suficiente atención al objeto que contemplamos, nuestro juicio, nos advierte Hume, será evidentemente erróneo. En estas circunstancias nos dice, es como si un hombre con fiebre pensara en que su paladar, en esa situación de enfermedad, bueno, pues sería capaz de decidir adecuadamente con respecto a los sabores, algo que evidentemente sabemos que no podría ser así. O si un hombre afectado de ictericia, nos dice, pretendiese dar un veredicto con respecto a los colores. De modo que solo los estados sanos y no los defectuosos del hombre nos proporcionan, nos dice, una verdadera norma del gusto y del sentimiento. Sin embargo, para nuestro filósofo es muy frecuente que ocurran
incidentes y situaciones particulares que o bien vierten una luz falsa sobre los objetos o bien impiden que la verdad o que la verdadera transmita a la imaginación el sentimiento y la percepción adecuados. Y entre las más importantes causas de que muchas personas no consigan el sentimiento apropiado de la belleza se hallaría para Hume lo que él denomina la falta de delicadeza de la imaginación. Ya hemos señalado que en este texto admite Hume que hay ciertas cualidades en los objetos que por naturaleza son apropiadas, decía él, para producir los sentimientos de la belleza y la deformidad. Esto es algo que ya vimos también afirmado por Addison en 1712. Sin embargo, y puesto que estas cualidades pueden encontrarse en pequeño grado y pueden estar mezcladas y confundidas entre sí, puede que el gusto, nos dice Hume, no llegue a verse afectado por esas cualidades tan pequeñas o no sea capaz de distinguirlas. De ahí la importancia, nos dice, de la delicadeza del gusto, que consistiría en que los órganos de los sentidos sean tan sutiles que no permitan que se les escape nada y al mismo tiempo tan exactos que perciben cada uno de los ingredientes del conjunto. Y sólo en el caso de que exista en el sujeto esa delicadeza y que, como decía antes, el observador se halle en un estado de perfecta serenidad mental y dedique la atención apropiada al objeto que contempla, sólo entonces, insistirá Hume, serían aplicables las reglas generales de la belleza. Pero detengámonos por un instante en este interesante concepto de la delicadeza del gusto, al que Hume le había dedicado en 1742 un texto titulado Sobre la delicadeza del gusto y de la pasión. ¿Qué debemos entender por este tipo de delicadeza? Va a quedar muy claramente expuesto en el siguiente fragmento de este escrito. Escribe Hume: cuando presentáis a un hombre que posee este talento, un poema o un cuadro, la delicadeza de sus sentimientos le hace que se vea afectado sensiblemente por cada una de sus partes, y el exquisito goce y satisfacción con que percibe sus rasgos magistrales no son mayores que el disgusto y desazón con que percibe los descuidos y disparates. Es decir, que la delicadeza del gusto nos sensibilizaría a lo que realmente conforma las obras de arte, proporcionándonos, en opinión de Hume, gran goce, gran satisfacción en la percepción de sus rasgos magistrales, pero también engrandeciendo, como veíamos, nuestro disgusto, al ser capaces de percibir aquellos errores, aquellos descuidos, aquellas incoherencias en las obras que personas carentes de esa delicadeza del gusto, en opinión de Hume, no serían capaces de apreciar. A este respecto, cabe que insistamos en la importancia que Hume dio a la dimensión estética en el camino hacia la perfección del hombre, anticipando, desde luego, muchas de las consideraciones en las que, sobre todo en la estética alemana, insistirá años más tarde. Así escribe Hume: la perfección del hombre y la perfección del sentido o del sentimiento se encuentran unidas. Desde luego, en su texto sobre la delicadeza del gusto y de la pasión vemos a, diré yo, un Hume convencido de que cultivar el goce de las artes liberales nos permite formarnos nociones más exactas de la vida y que entonces muchas cosas, dice, que complacen o afligen a otros, nos parecerán demasiado frívolas para merecer nuestra atención. Es también pertinente recordar que el cultivo del goce de las artes liberales, el fomento de nuestra delicadeza de gusto, ayuda también a ir poco a poco perdiendo lo que él denomina delicadeza de pasión, esa que nos haría extremadamente sensibles a todos los accidentes de la vida, esa delicadeza que nos generaría y nos genera, de hecho, un penetrante dolor cuando nos encontramos con desgracias y adversidades y que para Hume tan incómoda resulta. Es decir, que el cultivo de la delicadeza del gusto conseguiría reducir también nuestra sensibilidad ante aquellas cosas que nos afligen, pero que no son suficientemente importantes, al tiempo que nos impediría caer en la complacencia que a otros les producen cosas que en realidad no serían más que cosas meramente frívolas. Con lo que, concluye Hume, un gusto cultivado para las bellas artes
mejora, dice, nuestra sensibilidad para todas las pasiones delicadas y agradables, al mismo tiempo que deja la mente incapaz de emociones más rudas y turbulentas. En su opinión, nada mejora tanto el temperamento como el estudio de la belleza, de la poesía, de la elocuencia, de la música o de la pintura. Incluso, escribe, producen un cierto sentimiento elegante al que el resto de la humanidad es ajeno. Las emociones que excitan son suaves y delicadas, apartan la mente del apresuramiento producido por los negocios y el interés personal, fomentan la reflexión, predisponen a la tranquilidad y producen una agradable melancolía que, de todas las disposiciones de la mente, es la más apropiada para el amor y la amistad. Un posicionamiento que conformará, como antes también comentaba, un claro antecedente de muchas de las consideraciones que algunas décadas más tarde defenderá Friedrich Schiller en sus cartas sobre la educación estética del hombre. Es de hecho tal la importancia que Hume concede a la delicadeza del gusto que llegará a escribir lo siguiente: un gusto delicado del ingenio o de la belleza es la fuente de los goces más refinados e inocentes de que es susceptible la naturaleza humana. Y si un gusto delicado resulta algo de tantísima importancia, es imperativo que nos preguntemos aquí cómo podemos desarrollar la delicadeza de nuestro gusto. Bueno, pues la respuesta que nos va a ofrecer Hume es muy explícita. En primer lugar, nos dice, nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza. Es decir, que la misma habilidad y destreza que da la práctica para la ejecución de cualquier obra, se adquiere también por idénticos medios para juzgarla. Así, pues, si adquirimos experiencia en el trato y juicio de las obras de arte, nuestros sentimientos se volverán, nos dice Hume, más exactos y más adecuados. Otro aspecto de enorme importancia en lo relativo a estas cuestiones es la relación que Hume establece entre razón, entendimiento y gusto, como muy claramente va a quedar planteado en el siguiente fragmento. Las propias excelencias de las facultades que contribuyen a mejorar la razón, escribe Hume, son esenciales a las operaciones del verdadero gusto y sus infalibles acompañantes. Y es raro encontrar un hombre que, teniendo un gusto preciso, no posea también un profundo entendimiento. Lo que viene a indicar Hume aquí es que un gusto refinado equivale en alguna medida a un buen sentido, o al menos depende tanto de él que son inseparables. ¿Y en qué se basaría Hume o en qué se basa Hume para hacer esta observación? Pues en que para juzgar correctamente una obra genial, nos dice, hay tantos puntos de vista a tener en cuenta, tantas circunstancias que comparar y tanta necesidad de conocer la naturaleza humana, que ningún hombre que no posea el juicio más sólido hará nunca una crítica aceptable de tales obras. Y pienso que no podemos dejar de señalar aquí la importancia de esta conexión entre entendimiento y gusto, que, como ya mencioné antes, Friedrich Schiller recuperará en sus cartas sobre la educación estética del hombre, y para quien, casi sin excepción, escribirá Schiller, a un gusto cultivado van unidos un entendimiento claro, un sentimiento vivaz, una conducta liberal incluso digna, y a un gusto inculto generalmente lo contrario. Y hechas estas aclaraciones, volvamos de nuevo a la cuestión de los principios generales de la belleza. Para Hume, ya lo he comentado antes, las reglas generales de la belleza se derivarían de la observación de lo que nos agrada o desagrada. Hume parece convencido de que la naturaleza habría puesto una relación entre la forma y el sentimiento, una relación que deberemos descubrir para alcanzar esas reglas generales de lo bello. Sin embargo, Hume reconoce que puede que este no sea el mejor camino, que investigar la acción de cada belleza en particular podría no ser la más adecuada vía para llegar a esas reglas generales de la belleza. Por eso, lo que va a hacer es plantear la posibilidad de que esas reglas generales se deriven de una segunda vía, una vía que va a tener
o que se va a definir fundamentalmente por un carácter histórico y que tendría que ver, digamos, con el análisis de modelos ya establecidos en la historia y que han conseguido perdurar en el tiempo. Esta vía consistiría en constatar, escribe Hume, la duradera admiración que rodea a aquellas obras que han sobrevivido a todos los caprichos de la moda y que han sorteado todos los errores de la ignorancia y de la envidia. Y para explicar esta vía, Hume pone el ejemplo de Homero, del que escribe lo siguiente. Homero dice: complació en Atenas y en Roma hace 2000 años y es todavía admirado en París y en Londres. Todos los cambios de clima, gobierno, religión y lengua han sido incapaces de oscurecer su gloria. La autoridad o el prejuicio pueden dar una forma temporal a un mal poeta o orador, pero su reputación no será duradera ni universal. Cuando sus obras son examinadas por la posteridad o por los extranjeros, los encantos se disipan y sus defectos aparecen claramente. Es decir, que esta segunda vía para alcanzar las reglas generales del arte se basaría en apelar a aquellos modelos y principios que se han establecido por el consentimiento y la experiencia común de las naciones y las épocas. En opinión de Hume, aunque una nación pudiera estar equivocada en su preferencia por un autor épico o trágico, nunca se ha visto, dice, que hierre durante mucho tiempo en su preferencia, cediendo finalmente ante la fuerza del verdadero genio. Y es precisamente desde este enfoque histórico desde el que Hume se atreve a afirmar que la dificultad de encontrar la norma del gusto, incluso en casos particulares, no es tan grande como parece. En relación a esto, y refiriéndose a la poesía, escribe Hume lo siguiente: las palabras, que son fiel expresión de las pasiones y de la naturaleza, han de ganarse, transcurrido algún tiempo, el aplauso del público, que conservan para siempre. Terencio y Virgilio, dice Hume, mantienen un dominio universal e indiscutido sobre las mentes de los hombres. Del mismo modo, añade, la filosofía abstracta de Cicerón ha perdido su crédito, pero la vehemencia de su oratoria es todavía objeto de nuestra admiración. De esta manera afirma Hume, cuando al mal crítico le mostramos un principio artístico generalmente admitido, cuando ilustramos ese principio con ejemplos cuya efectividad, de acuerdo con su propio gusto particular, admite que se adecúa a tal principio, cuando probamos que el mismo principio puede aplicarse al caso en cuestión, en el que no percibió ni sintió su influencia, deberá entonces aceptar, tras todo ello, que la falta está en sí mismo y que carece de la delicadeza que se requiere para ser sensible a toda belleza y a toda imperfección presente en cualquier obra o discurso. Por otra parte, Hume insiste en que antes de emitir un juicio sobre cualquier obra importante, debería ser incluso un requisito necesario el que esa misma obra concreta haya sido analizada por nosotros más de una vez y haya sido examinada atenta y reflexivamente bajo distintos puntos de vista. Hume lo que está haciendo aquí, por tanto, es, en definitiva, denunciar los peligros de esa cierta agitación o premura de pensamiento que suele acompañar al primer examen de una obra y que nos lleva a la confusión sobre el genuino sentimiento de la belleza, cuando esa premura nos exige todo lo contrario a lo que sería la percepción cuidadosa de la relación entre las partes que integran la obra, donde la premura nos impide distinguir los verdaderos caracteres del estilo, así como las diversas perfecciones y defectos. También nos advertirá Hume de que existe una especie de belleza que, por ser llamativa y superficial, agrada al principio, pero que, al hallarla incompatible con una justa expresión, bien de la razón o de la pasión, deja pronto de agradar al gusto y entonces se la rechaza con desdén o al menos se la valora a un nivel mucho más bajo. Y como medio para no caer en errores, para un correcto juzgar las obras de arte, Hume nos propone en primer lugar acudir a la comparación, afirmando que sólo por comparación fijamos los epítetos de alabanza o rechazo y aprendemos cómo asignar a cada uno su debido grado. ¿Y esto por qué?
Pues porque para Hume una belleza mediocre molesta a una persona versada, nos dicen las muestras más excelentes del mismo género, y por tal razón la considerará deforme, ya que el objeto, dice Hume, más acabado de que tenemos experiencia, se considera de modo natural que ha alcanzado la cima de la perfección y que merece consecuentemente el mayor aplauso. Es obvio que, bueno, esta metodología basada en la comparación estaría basada en la perspectiva histórica antes señalada y como muy claramente además se hace explícito en el siguiente párrafo. Escribe Hume: alguien acostumbrado a ver, examinar y sopesar las diversas obras que han sido admiradas en las diferentes épocas y naciones, no puede por menos que evaluar los méritos de una obra que se le presenta y asignarle su lugar correspondiente entre las producciones geniales. Por otro lado, y anticipando aquí la exigencia kantiana de un total desinterés en relación a la obra de arte, escribirá Hume lo siguiente: para que un crítico esté capacitado de la manera más plena para llevar a cabo esta tarea, debe mantener su mente libre de todo prejuicio y no permitir que nada influya en su consideración fuera del objeto mismo que está sometido a examen. Bueno, ya comenté anteriormente que en opinión de Hume, para que una obra de arte produzca su debido efecto en nuestra mente, ésta debe ser examinada atentamente y en un estado ajeno a incidentes y situaciones particulares que pudieran verter una luz falsa sobre los objetos contemplados. De todo ello, Hume concluirá que, aunque los principios del gusto sean universales y vengan a ser casi, si no exactamente los mismos en todos los hombres, sin embargo, son pocos los cualificados, nos advertirá Hume, para emitir un juicio sobre una obra de arte o establecer su propio sentimiento como la norma de la belleza. Creo que, en todo caso, conviene ahora, antes de continuar, que repasemos muy brevemente los problemas que Hume detecta como culpables en la elaboración de un juicio erróneo. En primer lugar, ya vimos que para él los órganos de la sensación interna suelen operar con algún defecto o se hallan viciados por algún desorden y que por tanto pueden excitar sentimientos erróneos. En segundo lugar, y como ya señalé también, cuando un crítico no tiene delicadeza de gusto, lo que Hume denomina delicadeza de gusto, juzga sin ninguna distinción, siendo solo, nos decía, afectado por las cualidades más manifiestas y palpables del objeto, escapándosele, por tanto, los rasgos más sutiles que la obra de arte contiene. En tercer lugar, en los casos en que el crítico no está auxiliado por la práctica, su juicio suele ir acompañado, nos dirá Hume, de confusión y duda. Recordemos que en su opinión, nada tiende con más fuerza a incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el frecuente examen y contemplación de una clase particular de belleza. En cuarto lugar, en aquellos casos en que el crítico no ha recurrido a la comparación, se corre el riesgo de que las bellezas más frívolas sean las que se convierten en objeto de su admiración. En quinto lugar, en los casos en que el crítico se halla bajo la influencia de prejuicios, de elementos externos a lo que conforma la obra, todos sus sentimientos naturales estarán, a juicio de Hume, pervertidos. Y no asumiendo una perspectiva demasiado optimista a este respecto, afirmará lo siguiente: dado que la mayor parte de los hombres se hallan bajo una u otra de estas imperfecciones, por ello, apostilla Hume, se considera como personaje francamente raro al verdadero juez en bellas artes, incluso hasta en las épocas más cultas. La descripción del verdadero crítico que propone Hume será, por tanto, la siguiente: solamente pueden tenerse por tales a aquellos críticos que posean un juicio sólido, unido a un sentimiento delicado, mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio, y el veredicto unánime, dice, de tales jueces, donde quiera que se les encuentren, es la verdadera norma del gusto y de la belleza. Es decir, que la verdadera norma del gusto y de la belleza es sólo derivable para Hume de ese veredicto unánime, de la coincidencia plena de los juicios de aquellos que cumplan estos requisitos, es decir, de aquellos críticos poseedores de un juicio sólido, de un sentimiento delicado y mejorado por la práctica, perfeccionado por la comparación y libre de todo prejuicio.
Y ya casi para terminar, hay dos aspectos que creo son también especialmente importantes en el texto de Hume y que desde luego no quisiera que se quedara en el tintero. Por un lado, Hume retoma la idea de que la belleza depende en gran parte de la apreciación de relaciones, como se hace muy explícito en el siguiente fragmento. En todas las producciones más nobles de la genialidad humana, existe una relación mutua y una correspondencia entre sus partes, y ni la belleza ni la deformidad pueden ser percibidas por aquel cuyo pensamiento no es capaz de aprender todas estas partes y compararlas entre sí, con el fin de percibir la consistencia y uniformidad del conjunto. Esta idea de que la belleza depende en gran parte de la apreciación de relaciones había sido defendida también por Diderot en el artículo Bello, escrito por Diderot en la Enciclopedia e incluido en el volumen segundo publicado en enero de 1752, un artículo sobre el que también dedicaremos una presentación. Por otra parte, Hume nos exige atender en el juicio de la obra a los fines o propósitos para los que ésta ha sido concebida. Leamos a este respecto lo siguiente. Toda obra de arte, dice Hume, responde también a un cierto fin o propósito para el que está pensada y ha de ser, así, considerada más o menos perfecta, según su grado de adecuación para alcanzar este fin. El objeto de la elocuencia es persuadir, el de la historia instruir, el de la poesía agradar por medio de las pasiones y de la imaginación. Estos fines hay que tenerlos constantemente a nuestra vista cuando examinamos cualquier obra y debemos ser capaces de juzgar hasta qué punto los medios empleados se adaptan a sus respectivos propósitos. Por último, señala Hume dos fuentes de discrepancia acerca de las valoraciones de gusto que nos dice, aunque sin duda no son suficientes para confundir todas las fronteras de la belleza y de la deformidad, sin embargo a menudo sirven para marcar una diferencia en los grados de nuestra aprobación o rechazo. Una es los diferentes temperamentos de los diversos hombres, y por ello escribe, escogemos a nuestro autor favorito de la misma manera que seleccionamos a nuestros amigos, por la similitud de temperamento y de carácter. Así como, añade Hume, por lo que tiene que ver con su edad, de manera que un hombre joven, cuyas pasiones son más intensas, será mucho más afectado por imágenes de amor y ternura que un hombre de edad avanzada, quien disfruta con las reflexiones prudentes y filosóficas respecto a la conducta y a la moderación de las pasiones. A los 20 años, dice Hume, Ovidio puede ser el autor favorito. Horacio podrá ser nuestro autor favorito a los 40 y posiblemente Tácito lo será a los 50. En tales casos sería vano, añade Hume, esforzarnos por penetrar en los sentimientos de los demás y desviarnos de aquellas tendencias que son naturales en nosotros. Como segunda fuente de discrepancia acerca de las valoraciones de gusto, que, insisto en ello, para Hume no son en cualquier caso suficientes para confundir todas las fronteras de la belleza y de la deformidad, pero que sí que pueden, desde luego, marcar una diferencia en los grados de nuestra aprobación o rechazo, sellarían los hábitos y opiniones particulares de cada época y de cada país. Así, leemos lo siguiente. Nos agradan más, en el curso de nuestra lectura, las escenas y personajes que nos recuerdan los que encontramos en nuestra propia época y país frente a aquellos que describen un conjunto diferente de costumbres. Y continúa Hume. No nos resulta fácil adaptarnos a la simplicidad de los antiguos cuando se nos describen princesas trayendo agua del arroyo y reyes o héroes aderezándose ellos mismos sus propias vituallas. Podemos admitir en general que la representación de tales hábitos no es una falta del autor ni un defecto de la obra, pero no nos conmueven de un modo tan sensible. Esta es la razón, termina Hume, por la que la comedia no es transferible de una época o nación a otra. De manera, nos dice que a un francés o a un inglés no les agrada o no les podría agradar la Andria de Terencio,
o la clicia de Maquiavelo, ya que la noble, dama, dice Hume, de la que trata la obra, nunca aparece en escena, sino que se mantiene siempre oculta, cosa apropiada, dice Hume, para el humor reservado de los antiguos griegos y de los modernos italianos. Un hombre culto y reflexivo, dice, puede aceptar estas peculiaridades y usos, pero un auditorio popular nunca puede desviarse tanto de sus ideas y sentimientos usuales como para que le agraden escenas que no tienen nada en común con ellos. Bueno, estas consideraciones en torno a las fuentes de discrepancia acerca de las valoraciones del juicio de gusto en una dimensión psicológica y en otra dimensión histórico-geográfica, cree Hume que quizá podrían ser realmente útiles al examinar las viejas ya controversias acerca de lo antiguo y de lo moderno. Hume se está refiriendo aquí al llamado debate de los antiguos y los modernos, también conocido como la querella de los antiguos y los modernos, una serie de diatribas que fueron catalizadas a finales del siglo XVII, sobre todo con la publicación en 1688 de la obra que vemos en la imagen, de la obra de Charles Perrault, Comparación entre antiguos y modernos. Un debate que además muy pronto pasó también en Inglaterra. El grupo de los antiguos estaba, recordemos, conformado por aquellos para los que los artistas de la antigüedad eran límites insuperables. Un grupo apoyado en Francia, por ejemplo, por Jean Racine, Jean de La Fontaine o Jean de la Bruyère, entre otros muchísimos, mientras que el grupo de los partidarios de lo moderno estaría apoyado por pensadores como Bernard Le Bobby de Fontenelle o Jean de Marais, entre otros muchísimos. Para Hume, en estas diatribas, a menudo encontramos, nos dice, que una de las partes disculpa los aparentes absurdos de los antiguos como debidos a los hábitos de la época, y que la otra se niega a admitir tal disculpa, o al menos la admite solo como apología del autor y no de la obra. En mi opinión, concluye Hume, las fronteras adecuadas de esta cuestión raramente han sido fijadas entre las partes contendientes. Por último, ya quisiera hacer mención a un aspecto al que hace referencia Hume en otro de sus más conocidos textos sobre la simplicidad y el refinamiento en la literatura, publicado en 1742. Un texto en el que se aprecia cómo en Hume subyace el convencimiento de que todo el mundo acepta que la belleza, al igual que la virtud, reside siempre, nos dice, en un término medio, pero la gran cuestión es dónde se emplaza este medio, y nunca puede ser suficientemente explicada por medio de razonamientos generales. Un texto en el que Hume reconoce que en crítica literaria no hay tema más debatido que el de la adecuada proporción de simplicidad y de refinamiento en la literatura. Hume, ciertamente, siempre consideró que había que estar más prevenidos contra el exceso de refinamiento que contra el de simplicidad, pues el exceso en el refinamiento es, a la vez, decía él, menos bello y más peligroso que el exceso en la simplicidad. Una búsqueda del término medio que hizo que Hume admirara mucho, de hecho, a Virgilio y también a Racine, autores que en su opinión eran los más, digamos, centrados o los más cercanos al centro y también los más alejados de los extremos. Ciertamente, Hume fue un convencido de las cualidades de la simplicidad, como deja patente en la siguiente afirmación, con la que ya termino esta presentación. Escribe Hume: las obras que leemos con más frecuencia y que todo hombre de buen gusto conoce de memoria poseen el atractivo de la simplicidad.